No te escuchas, Oscar. Buenos días. Ay, perdón, me traía aquí desactivado el micrófono. Gracias, Laurita. De nuevo, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con lo que hemos estado revisando, darle continuidad, en específico en el punto en el que nos quedamos ayer, en el que aprendimos a importar datos de fuentes, ahora sí que datos externos. Lo hicimos a través de un archivo en Excel, es el caso más elemental y el más común también, ya sea un archivo de manera local, como recordábamos, comentábamos el día de hoy, y recordando, ese archivo o archivos de Excel cuyos datos vamos a importar, pues tienen que estar en la misma carpeta del archivo armardan.rmd con el que estamos trabajando, para que pueda hacer una importación más sencilla. Cuando no es así, hay que darle la ruta del archivo, que puede ser en una carpeta local, en nuestro disco duro, o más aún, y voy a compartir pantalla, podemos hacerlo de manera remota. Ayer platicábamos, quito esto de aquí, cómo hacerlo, básicamente es, pedimos una primera librería, que es la librería OpenXLSX. Comentábamos que la sugerencia es usar siempre esta librería, no porque las funciones que trae por defecto RStudio y R no funcionen, sino que luego a veces pudieran generar algunos conflictos con otros sistemas operativos, como pueden ser Mac o como pueden ser Linux. Entonces, para evitar un poquito esas turbulencias, usamos esta librería porque de alguna manera permite importar datos de fuentes externas como un CSV, un Excel, sobre todo un TXT, sin necesidad de estar invocando lo que es el Java, el ambiente Java, para poder ejecutar esa importación. Entonces, utilizamos esa librería y con ese comando read.xlsx, pues básicamente lo único que tenemos que hacer, poniendo entre comillas, porque es una cadena de texto, acuérdense que todo lo que ponemos entre comillas o entre apóstrofes es texto plano. Entonces, ese texto plano que le estamos poniendo es con toda la dirección, donde le estamos especificando la dirección específica del archivo. Y lo llevamos incluso al caso de un acceso remoto, es decir, acceder cuando se nos comparte, acceder a lo que es un archivo de Excel o de CSV o TXT, por ejemplo, una carpeta de Dropbox, que se nos comparte el vínculo de Dropbox, y una vez que pegamos ese vínculo, decíamos, solo hay que hacer un pequeño cambio en toda lo que es el texto que pegamos, que es cambiar de DL0, que es lo especificamos aquí abajo, cambiárselo a RAW igual a 1, RAW igual a 1, para que haga la lectura cruda, o RAW en inglés, del archivo y la ponga ahora sí que en nuestro ambiente de trabajo. Entonces ahí fue donde nos quedamos en ese punto. ¿Y qué temas vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer un paréntesis de un uso muy importante, que es la indización de objetos. Es decir, extraer partes específicas, no toda, de la información de un objeto. Más que nada para manipulación de datos. Entonces es un paréntesis muy importante que hay que hacer. Y posteriormente, con ese paréntesis, vamos a entrar de lleno a las aplicaciones y funciones que hay, por ejemplo, para poderse conectar a Banco de México, a otras bases de datos externas que lo provean, o en su defecto a INEGI, para ese fin yo desarrollo una función específica, todavía está en versión beta, pero por lo menos sirve para, conociendo la clave específica en el catálogo de indicadores del INEGI, y especificando la base de datos donde viene, extraer la información que necesitamos de dicho indicador. Entonces, esos serían los dos temas para el día de hoy. Entonces, ahora sí que sin mayor preámbulo, ¿sí?
vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Déjenme aquí lo voy a poner. Manipulación e indización de objetos. Otra vez los acentos, que no me sigo sin acostumbrarme a este teclado. Ahí está. Cuando hablamos de manipulación o indización de objetos, por ejemplo, voy a traer a la memoria el objeto, déjenme ahí está. Si yo escribo vector 1 y le doy enter, pues me van a aparecer los 5 números que guardamos en ese vector de números. Supongamos que por alguna circunstancia yo nada más quiero extraer el tercer elemento, el valor del tercer elemento, que de antemano ya sabemos que es el número 3. Entonces, yo quiero leer nada más ese número o hacer solo una operación sobre ese número. Entonces, para poderlo indizar, vamos a utilizar los corchetes cuadrados, en donde vamos a especificar la fila o las filas que queremos que se extraigan de dicho objeto. Por ejemplo, si yo escribo vector 1 y entre corchetes cuadrados el número 3 y le doy enter, ¿qué me va a traer? Pues obviamente me va a traer el número 3. De manera similar, si tenemos números textos, el que es un objeto de puros textos, si yo le doy números, escribo números textos y entre corchetes pongo el número 2, porque solo quiero que me extraiga el elemento de la fila, todo lo que hay en la fila número 2, y le doy enter, me va a extraer la palabra sesión. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí. La vinculación de objetos, la vinculación, de nuevo el acento, de objetos, se refiere a extraer los datos de la fila I o columna J de un objeto de interés. En un vector solo se especifican la o las filas que queremos extraer. Ejemplo, aquí voy a poner un chunk. Si yo pongo extraemos la fila 3 del objeto números textos, pues voy a escribir números textos, número 3, y si le doy al chunk, Ctrl Shift Enter, pues me va a extraer números textos, ¿dónde está? Aquí está. Perdón, la fila número 2, que es la que tenía pues un desconcierto, porque es un número 1. De todas formas lo hicimos bien. Sesión, ¿sí? Entonces, aquí yo nada más le puse un número específico. Ahora, supongamos que quiero extraer un rango de filas de ese vector. Por ejemplo, tiene 4 objetos, del 2 al 3 solamente. Entonces, ¿qué vamos a escribir? En vez de ponerle un solo número, vamos a poner la siguiente sintaxis. Nada más va a cambiar un poquito. Números textos, corchetes. El número inicial, que va a ser de la fila 2, 2 puntos a la 4. Ahí que la estamos entendiendo. Para una secuencia de números que va del 2 a la 3, perdón, extráeme todos los elementos de esas filas. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo le doy play, ¿qué me va a extraer? Solamente la fila 2 a la fila 3. Ahora, supóngase que quiero extraer las filas 4, 1
y 3 en ese orden. Así, primero la fila 4, luego la fila 1 y luego la fila 3 en ese orden. Entonces, para esto le vamos a poner números, textos de nuevo, y en lugar de poner una secuencia, generar una secuencia del 2 al 3, que sería un vector de números que solo tiene 2 y 3, ponemos el vector, creamos un vector artificial concatenado en donde ponemos el orden de las filas que queremos, por ejemplo, 4,1,3. ¿Qué está sucediendo aquí? Tráeme en este orden, siguiendo lo que te está diciendo este vector que dice 4, 1 y 3, extráeme las filas que te estoy mencionando en ese vector en ese orden. Entonces, si yo le doy play, ¿qué nos va a extraer? Lo que ya conocemos. Nos extrae del curso, que es la fila 4 del vector números textos, luego mi nombre, que es la fila 1 de ese mismo vector o de ese mismo objeto, y luego el 1, que es el tercer elemento. Entonces, esto es en lo que se refiere a, a nuestro gusto, especificando el número de filas que queremos traer, especificando precisamente una sola fila, una secuencia ordenada de filas, por ejemplo, del 2 al 3, o una secuencia a nuestro gusto en el orden, donde extraigamos esos elementos en ese orden específico que le estamos pidiendo. ¿Ok? No sé si aquí en estas tres formas básicas de indizar hay alguna pregunta. Y ahorita les voy a dejar para que manipulen otro vector ustedes. Ahora sí que en un par de minutos, ¿no? O sea, dedicarles un par de minutos para que ustedes lo repitan. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? No, todo bien. Ok, se los voy a dejar este ejercicio en su estudio. Ejercicio. Utilice el objeto vector 1 y extraiga los valores de la fila número 4. ¿Qué tengo que escribir si yo quiero extraerlos? Obviamente vector 1, ¿ok? Y luego, ¿qué hago con él? Para extraer solamente la fila número 4, que nos tiene que traer un 4. ¿Quién se apunta? Se vale equivocarse, no se preocupen. A ver, aquí lo puse en el chat. Queremos extraer la fila número 4. Se pondría entre corchetes nada más la fila 4, ¿no? Exactamente, entre corchetes, el número 4 y ya está. Perfecto, muy bien, Lorita, gracias. Ahora, ejercicio 2, vamos a ponerlo. Quiero extraer las filas 2 a 4 del vector 1, del objeto vector 1. ¿Ok? ¿Cómo lo pongo? Pues serían los corchetes y el 2, Ok, el 2 Coma 4. coma 4. O y 2.4.
exactamente, doctora. Ujú. Me voy a detener aquí a explicar qué es el 2.4. Si yo aquí abajo en la consola escribo 2.4 y le doy a Enter, ¿qué va a suceder? Que de manera rápida va a crear un vector de números, una secuencia de números 2, 3, 4. Si yo le pongo 2 a 20, pues va a ser lo propio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 20. Entonces, como bien señalan ustedes, si yo le pongo 2 a 4, ya de manera interna estoy generando un vector que tiene 2, 3, 4, y ahí le estamos especificando las filas y el consecutivo orden que debe de seguir para indizar el, los datos, ¿no? Si le damos play, que nos va a extraer 2, 3 y 4. Y ahora, ejercicio 3, deseamos extraer las filas 4, 2, 3 y 5 en ese orden del objeto vector 1. Objeto vector 1. Sería vector 1. ¿Cómo le pondríamos? Bueno, ahora sí van esos números con comas, ¿no? Se abren corchetes y entre el corchetes iría 4,2, 3, C antes, tienes razón. Primero, Ajá, perdón, exactamente. C, C, ajá, C, paréntesis, y ahora sí 4,2, 3, 5. exactamente. O sea, creamos un vector, ahora sí que un vector diseñado a la medida de nuestras necesidades, con los ¿Qué órdenes significa en la C? Para la encontrar C. la lógica, sí, que no se me olvide. Que la C, si nosotros escribimos C y yo pongo 1, 6, 3, 4 y le doy Enter, va a generar en la memoria RAM un vector con esos números en ese orden. Las comas nada más separan los elementos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí FCCA en ese mismo orden, ¿qué va a suceder? Me va a generar un vector, pero ahora va a ser de texto, en el que vamos a escribir los elementos 1, 6, 3, 4, FCC. Entonces, C sería la letra inicial de concatenar, que es, en No. términos, ahora sí que lo que sabemos que es concatenar, ¿no? Unir elementos de texto, elementos de número, sin pegarlos, pero que estén ordenaditos y juntos, ¿no? Entonces, Okay. a eso hace alusión la letra C, ahorita, que estamos creando un vector concatenando los elementos, ya sean números y o textos, en el mismo, ¿sí? Ok, gracias. Doctor Oscar, y si no le pongo Sí, la C, ¿cómo me va a aparecer? Si no le pongo la C. O sea, por mire, ejemplo, vamos a hacerlo. en el vector 1, 2, 4, no puse la C. ¿Qué va a suceder? Un error. Esa es una muy buena pregunta la que hace usted. Mire, voy a borrar aquí la consola, la voy a subir un poquito para que quede más centrada. Aquí se va a confundir un poco R, porque como vamos a ver, ahorita nada más estamos indizando vectores y por eso nada más le estamos especificando las filas. Pero una tabla de datos ya es una matriz. Entonces, a lo mejor de la tercera columna queremos extraer las filas 3, 4 y 5, ignorando todas las demás. Entonces, lo primero que le especificamos son los números de filas que nos interesan y posteriormente la columna o números de las columnas que a su vez nos interesan. Y eso se especifica en los corchetes separando los índices o números de filas, coma, los índices o números de columnas que nos interesan. Y es la única manera en que va a poder entender este R. Si le ponemos separados, le estamos diciendo, tráeme del vector 1 el valor que haya en la fila 1, en la columna número 4, y el 2 nos sale sobrando porque es como si tuviéramos matrices en tercera dimensión. Entonces me va a decir, oye, pues yo no trabajo en objetos de tercera dimensión. Si yo Ujú, le dejo así, 1, 4, me va a volver a marcar el error. Nos dice número incorrecto de dimensiones. ¿Por qué? Porque nuestro vector no tiene más que una fila, no tiene ujú. 4 filas, no es una matriz. Ahora, si yo le dejo 1,
también me va a marcar lo mismo. ¿Por qué? Porque nos va a volver a decir, es un vector, no tienes más de una columna. Entonces, por eso a mí se me hace extraño lo que me pides. Ahora nada más dejo el 1, que nos va a extraer el 1. Por ello la importancia, y qué bueno que hace esa pregunta, decía ser un vector de números, porque va a entender que esa entrada es un vector de números o una secuencia de números, indicando las filas que debemos de extraer. Entonces, si le ponemos el C y le damos Enter, ahora sí nos va a traer, por ejemplo, aquí le voy a poner 5, 4, nos va a extraer de vector 1 esas filas. ¿Qué pasa si yo le pongo un 6? No, lo que va a suceder, lo voy a repetir. Me va a decir, ok, tú me estás pidiendo que extraiga la fila 6, pero hay un pequeño detalle, nada más tiene 5 filas. Nos va a decir, no hay datos disponibles, NA, y nos va a devolver algo. Pero sí es muy importante y qué bueno que hacen esa pregunta, que para el número de filas o de columnas, o pongamos la fila solita, o armemos un vector al gusto, como sería con el comando C de concatenar, o la fila inicial, 2 puntos, la fila final, que es la secuencia de números que queremos, en un vector con esa secuencia de números, que sería número inicial, número final. No sé si más o menos lo expliqué con claridad. O sea que donde Muy claro. puso vector Sí, 1, 2, 2.4, ahí no tengo problema porque estoy sacando una secuencia 2, 3, 4. exactamente. Por ejemplo, si yo le quito esto, si le quitamos esto y le ponemos 2.4, que nos va a extraer los números del 2, 3 y 4. Ok. Si le ponemos al 5, la misma historia. Incluso si nos atrevemos a decir el 6, que no lo tiene, en el último nos va a decir no tengo datos para esa fila, porque no existe. Ok, ¿Sí? muchas gracias. No, con gusto, lo que necesiten, vamos a ir sobre la marcha. ¿Sale? Entonces, ahorita hemos indizado filas. Ahora sí indizar tablas de datos o matrices. Y vamos a prestar a nuestras tablas de datos que importamos con los chunks previos, como puede ser tabla de datos 1. Tabla de datos 1 tiene, como podemos apreciar, 6 columnas y aquí nos dice 28 observaciones de 6 variables. Eso quiere decir que tiene 28 filas y 6 columnas. La variable fecha, la variable consumo y así hasta llegar a la variable PIB de China. Entonces, ahora queremos extraer de un objeto data.frame, que es una matriz de datos, las filas 10 a 17 del PIB mexicano. Y tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos dos formas. Una especificando las filas y columnas de interés. Entonces aquí vamos a tener tabla datos 1, abro el corchete y vamos a voltear a ver. Tabla datos 1 nos interesa, habíamos dicho, perdón, voy a quitar esto porque tengo para no encartarme. De la 10 a la 17 en donde está el PIB mexicano. Entonces va a ser prácticamente de aquí hasta acá. Y vamos a ver que el PIB mexicano es la tercera columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a especificar, como habíamos comentado, primero las filas, que va a ser una secuencia del 10, 2.17, coma, la columna 3. ¿Por qué la columna 3? Porque es donde está el PIB. Esa es una primera. Si nosotros le damos play, ¿qué nos va a extraer? Por ejemplo, el valor número 10 de nuestros registros es 4.8241, etcétera. Aquí podemos ver que es 4.8241, etcétera. Y el último es 2.2655, etcétera. Aquí es 2.2655, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí extrajimos esas filas específicas de esa columna específica que es la número 3. ¿Sí?
Ahora supongamos que queremos extraer la fecha y PIB MX de las observaciones 10 a 17. Y en este me van a ayudar. ¿Cómo le haríamos para extraer, qué le indicaríamos entre corchetes para extraer las filas 10 a 17? Pero quiero que el resultado sean dos columnas con los valores 10 a 17. La fecha primero y luego el PIB mexicano. ¿Qué le pondríamos? En lugar de la fila 3 pondríamos fila 2 y fila 4 o 2,4. ¿Ok? Sería, por ejemplo, de entrada las filas, estaremos de acuerdo que seguirían siendo las mismas, doctora, de la 10 a la 17, las observaciones 10 a 17, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor las filas esas no las cambiamos, 10 a 17. Ya especificamos las filas. Ahora queremos extraer no una, sino dos columnas. Incluso son dos columnas a nuestro gusto. La columna en donde está la fecha, le voy a poner aquí el objeto, y la columna en donde está los datos 10 a 17 del PIB también. Entonces, Sería 1,3, doctor. ¿uno qué, perdón? 1,3. Exactamente. Lo pondríamos obviamente dentro de un vector. Así como hicimos filas a nuestro gusto en los ejercicios previos, aquí sería la columna 1, y la columna 3. Y queremos que nos extraiga entonces los datos 10 a 17 de la fila 1 y de la fila 3, que es la que contienen fecha y PIB mexicano respectivamente. Si le damos play, incluso hasta nos va a poner como fragmento de tabla. Nos va a extraer 10 al 7. Aquí vamos a ver, tabla datos, 10 al 7. Y la columna 1 a 3, nada más que aquí, vamos a ver por qué no los extrae. Es que, perdón, aquí hice un desorden. Ahí está. 10 a 7. Era de la 10 a la Lo que 17. pasa es que si Perdón, 10 a la te 17. fuiste Sí, 7, sí, ahí está. sí, un error de... ahí está. Ahora sí, gracias. Sí, acá estaba por hacerlo a las prisas. Ahora sí, nos extrae los valores 10 a 17, muchas gracias, de fechas y de PIB, los concatena y nos presenta el resultado. ¿Ok? Entonces, y también de la misma manera, si queremos tenerlo en nuestro orden personal, quiero la fecha y luego el PIB de Canadá, el PIB de Estados Unidos, el PIB mexicano y el consumo, ponemos el orden de las filas. O sea, los números de las filas en el orden que queremos. Vamos a hacerlo. Si quiero un orden especial, por ejemplo, fecha, PIB mexicano y consumo mexicano, que los tenemos aquí en los datos, o sea, que sea esta primero, después esta y luego esta, consumo. El orden sería, nada más cambiamos el orden de los vectores. Aquí sería 1, 3 y 2. Y el darle play, que tenemos fechas, PIB, consumo, cuando sabemos que está al revés en los datos originales, de las filas 10 a las 17. ¿Sí? Entonces, también así es como este asunto de la indización, esta es una manera de indizar en tablas de datos, especificando las filas que queremos y las columnas que queremos. ¿Estamos? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a ver más indizaciones, no cambia mucho la cosa, pero para irnos a buen ritmo, ¿no? Y ayer nos comentaste que nos ibas a decir cómo cambiar eso de las fechas también. Sí, sí, esa última parte ahorita, aprendiendo a hacer la indización, ya nos aventamos a hacer las cambios. ¿Por qué? Porque si vemos aquí la tabla de datos, el comandito en el que vamos a cambiar las fechas
necesitamos especificarle exactamente la columna que vamos a cambiar para que no nos cambien las demás, porque de lo contrario, corremos el riesgo de que al aplicarlo a todo el objeto, vaya a creer que los PIBs y el consumo también son fechas y vaya a empezar a hacer cosas extrañas. Por eso también la importancia de este paréntesis, de aprender a indizar columnas y o filas también, ¿sí? Pero sí, eso también lo vamos a ver ahorita, no te preocupes. Seguro lo vemos. Gracias. Ok. Muy bien, ahora, supongamos que quiero... Permítenos hacer este anterior, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ah, perdón, con gusto, con gusto. Listo, gracias. Con gusto, excelente. Vamos a suponer que quiero extraer solamente fechas y PIB mexicano, pero quiero todos los datos. Entonces, supongamos que quiero todos los datos de la fecha y el PIB mexicano. Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar aquí? Tabla datos 1. Cuando queramos extraer todos los datos, es decir, todas las filas que encuentren, no le decimos nada. Simplemente ponemos una coma. Entonces, como pueden ustedes apreciar, estoy dejando en blanco las filas que quiero extraer. Entonces, como no le especifico qué filas haya que extraer, R va a sobreentender y va a trabajar con todos los datos de la fila, perdón, de la columna que nosotros le especifiquemos. Y aquí sí, como sabemos, la fecha es la 1 y la columna 1 y la columna 3, el PIB mexicano. Entonces, como reitero, no se especifica nada y sí le especificamos las columnas en el orden en el que queramos. Entonces, si le damos play, ¿qué va a hacer? Nos va a exponer, nos va a imprimir un pequeño extracto en donde si me voy hasta el último, aparecen los 28 datos completitos del 1 al 28 para fechas y para PIB. Pero como no le especificamos, simplemente pusimos la coma, antes de la coma hay nada, y al haber nada se sobreentiende que es todas las filas las que queremos extraer. ¿Sí? Ahora vamos a razonar esto y que me van a ayudar. Ahora supóngase que queremos extraer de las filas 2 y 3 de datos para todas las columnas. Entonces, ¿qué quiero extraer? De tabla datos 1. Quiero extraer solamente las filas 2 y 3, pero de todas las columnas, las que haya. ¿Cómo quedaría la sintaxis aquí? Al revés que la anterior, ¿no? Después de la coma lo dejamos vacío y antes le ponemos cuáles son las filas que queremos. Exactamente. Entonces quedaría C entre paréntesis 2,3. ¿No? Perdón, aquí sería como es una secuencia, 2 a 3, ¿no? Coma, y como bien dices tú, Laurita, lo dejamos en blanco para que me extraiga todas las columnas que encuentre. De tal manera que si mi tabla de origen le agregué el PIB de, no sé, de China, digo de Japón, pues va a haber una columna nueva, que de origen mi análisis no la conocía. Entonces, cuando vuelvo a correr todos mis chunks previos, cargo los datos, va a encontrar esa nueva columna y también me la va a extraer. Entonces, le damos play aquí, ¿y qué sucedió?
nos extrae solamente las filas 2 y 3 de todos los datos. Tener una ¿Sí? fila ya y ya Y, se van a quedar. un momento, ahí está. ¿Ok? Entonces, creo que está en general relativamente sencillo como indizar. Ahora vamos a ver casos especiales de indización. Primero, va a haber una de las ventajas que tenemos con los objetos data frame es que en las columnas tienen un nombre. Entonces, a veces puede ser el caso de que en mis datos de origen el PIB mexicano está en la segunda columna, pero después mi proveedor de datos externos o la forma en cómo se extrajo la información, resulta que con la nueva tabla que nos proporcionan de datos, el PIB de México está en la última fila. Entonces, si nosotros le dejamos el número 2 exactito, diciéndole siempre que nos extraiga todos los datos de la segunda columna que presuponemos es el PIB mexicano, a lo mejor va a cometer un error al análisis de nuestro, así que a la luz de nuestro análisis, va a cometer un error y va a extraer de esa columna los datos de esa columna, pudiendo ser los datos de otra cosa totalmente diferente, porque la tabla de datos de origen la modificamos. Y al importarla, la importamos modificada y ahora el PIB no está en la segunda columna, sino en la última. Entonces, podemos aprovechar que las columnas en un data frame tienen un nombre. Entonces, en lugar de especificar el número de columna, podemos pedirle que extraiga todo lo que encuentre en una columna que se llame PIB-MX, en donde quiera que esté, en el lugar en donde quiera que esté en nuestros datos de origen, ¿sí? Entonces, ahora podemos conocer una forma alternativa y más flexible de indizar en un objeto data.frame al especificar no el número de columna de los datos, sino su nombre. Esto se hace con el operador del signo de pesos, ¿sale? Aquí le voy a poner del signo de pesos. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo tabla datos 1 y pongo el signo de pesos, en automático me va a poner todas las columnas que tenga ahora sí que mis datos. Tenemos la columna fecha, la columna consumo, la que queramos. Entonces, si yo pongo PIB mexicano, PIB MX, y le doy play, ¿qué va a hacer? Única y exclusivamente se va a meter a buscar la columna PIB MX, ya la encontró, y me va a extraer todos los datos. Es decir, me va a extraer ese vector de datos y me lo va a presentar. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo hace un poco más sencilla la indización. En un objeto data frame o en un objeto tipo matriz, nos permite especificar el nombre de la columna y en consecuencia extraer toda la información o parte de esa información de la columna. Simplemente especificando el uso del signo, aquí esto hace. Ejemplo, extraigo todos los datos del PIB mexicano. Ahora extraigamos, y ese háganlo ahorita ustedes, el PIB canadiense. Y aquí entre paréntesis, todos los datos. Oscar, una pregunta. ¿Y qué Y pasa si, por ejemplo, una celda está en blanco? Por ejemplo, cuando tú extraes de un cuestionario y que por alguna cuestión se quedó una pregunta sin contestar y está en blanco y continúa abajo y empieza a sentar.
¿también te los extrae o hasta el momento en que encuentra alguna celda en blanco ahí se detiene? No, de hecho sí te los extrae. Va a suceder lo mismo que cuando hacíamos vector 1, fila 6. Te va a decir no encontré datos a 1 y te va a poner un NA en la tabla de datos. Entonces, eso es lo único que, o sea, sí va a extraerte todo, pero todos los datos vacíos u omitidos te los pone como NA. En esa parte va a ser sencillo, pero cuando empecemos a hacer algunos cálculos de algunas funciones, ese NA hay que rellenarlo. O decirle, por ejemplo, cuando calculemos medias, las funciones de calcular la media le va a decir, para los datos del PIB mexicano, el NA, ignóralos y calcula los promedios con los datos que tengas. Entonces, así es como trabajaría la importación. Aquí en R y en Python te va a hacer lo mismo. O sea, sí te lo va a importar la celda, pero en vez de ponerle algún dato, te le va a poner NA nada más en mayúsculas. ¿Sí? Es muy similar a SPSS, ¿no? Ahora que Exactamente. Lo Ajá. mismo que hace SPSS, que te hace un eViews, que lo importan, pero te dicen hay un NA. Y muchas veces SPSS e eViews que hacen, la fila donde encuentren un solo NA, la borran y se quedan con una tabla de datos compacta para hacer el análisis factorial, el análisis de regresión, etcétera. Y no tener ahí problemas en el procesamiento. ¿Sale? Ya está, Doctor, gracias. Con gusto, doctora. no me salen los mismos resultados y según yo lo estoy haciendo igual. Ok. ¿Qué escribió usted, doctora? Y lo ponemos. Ajá, dice, pues tabla de datos 1, signo de pesos, Ajá. PIBCAN y ya. ¿Sí? Pues le Ajá. damos play aquí. Y vamos a ver, menos 2.81, aquí está. Y le extrae otros datos al correrlo. Sí, Ok, entonces mire, si quiere, si quiere compartirnos su pantalla para verlo ahí. ah, caray, a ver. ¿Sí se ve? Ahorita está compartiendo. Sí, ya, ahora sí ya lo vemos. Ujú. ¿Sí le salen los mismos datos, no, doctora? Pues según yo veía que tenía otros datos usted. Por ejemplo, a mí me aparece el 4 y no se lo ve a usted. Ah, ok, a lo mejor por el tema de pantalla y demás no le van a aparecer. ¿Cómo Ajá, verifica usted? Por ejemplo, si le da aquí en donde está usted programando, ajá, arriba hay varias pestañitas y una de ellas es el objeto tabla datos 1 que abrimos para inspeccionarlo visualmente. Si le ujú, da clic ahí, en PIVCAM va a ver que el primer dato es menos 2.1081 y así ve toda la secuencia, que ujú, es justamente lo que le está imprimiendo aquí abajo. Entonces, ajá, a usted sí le está haciendo la importación correcta. O sea, sí está indicando bien. ajá, ok. Bueno, Ujú. entonces quiere decir que está bien porque como que veía que eran menos datos en su pantalla, pero Sí, bueno. es que luego a veces por la resolución de la pantalla o porque está más chiquita la consola, la bajé para dar un poco más de espacio, Ah, van a ok. ver menos. ¿Cómo verificamos? Contrastar con la tabla. Por eso es una de las ventajas de RStudio, que podemos abrir la tabla de datos original para ver que lo esté haciendo bien cuando lo estemos programando y confiar que ya cuando lo dejemos automatizado en el futuro, no nos haga ninguna cosa extraña. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. No, con gusto. Ok, entonces vamos. ¿Sí? Entonces, aquí ya indicamos todos los datos. Y de la misma manera, al especificarle el nombre de la columna, de facto, con lo que estamos lidiando ya no es con la columna, el tabla de datos, la matriz completa, sino con un vector. Y también podemos especificarle de esa columna PIB Canadá o PIB México o fechas, aquellos que queremos extraer específicamente. Por ejemplo, podemos extender la indización a seleccionar filas específicas de esa columna que interesa. Por ejemplo, las filas 10 a 20 del PIB chino.
Ahora. Entonces, vamos a poner tabla datos 1. Vamos a decirle PIB de China y le vamos a seleccionar 10 a 20. Y si le damos play, nos va a poner los datos 10 a 20 del PIB chino. Por ejemplo, aquí en tabla datos, el dato número 10 empieza con 8.15 y el 20 termina con 10.10. Entonces vamos a ver que el último sea 10.10. Aquí está el dato correcto. Entonces ahora ya nada más le estamos pidiendo filas específicas de esa columna. ¿Por qué ya no pusimos una coma como lo hicimos en ejercicios anteriores? Porque ya previamente con el signo de pesos le dijimos el nombre de la columna. Entonces ya no es necesario especificarle el número de columna, porque al darle el nombre le damos más flexibilidad de búsqueda a R y va a buscar la columna que se llame PIB China y de esa columna va a extraer los números de filas que nos interesan. Entonces lo hace un poquito más flexible e incluso más interactivo, porque lejos de ver un número de columna fijo, ya estamos viendo un nombre de variable. Entonces ya nuestro análisis ya nos contextualiza un poco mejor. ¿Ok? No sé si de esta última parte hay alguna pregunta, con toda confianza. Si no, ahorita voy a ver ahora sí que indizaciones un poquito más especializadas. No difíciles, pero sí un poquito ya más exactas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, con toda confianza. No, ninguna ahorita. Ok, ahora vamos a ver algunos casos especiales de indizaciones. Imagínense que para fines de nuestro análisis, a nosotros nos interesa saber, conocer los datos única y exclusivamente en los años en los que el PIB mexicano fue negativo. Y queremos hacer un análisis solo con los datos en los que el PIB fue negativo. Entonces, tenemos que especificarle las filas, como por ejemplo la 5, la 10, la 12 y la 19, las filas que tienen un PIB negativo. Pues cuando tenemos poquitos datos, pues sí, lo podemos hacer a mano. Pero cuando nuestra tabla de datos se vaya haciendo más grande y tenga más años, pues ya este proceso de andar revisando qué filas son las negativas y que me las filtre, ya se vuelve un poquito más programático de entrada, que es lo que nos interesa, y tedioso. Entonces, vamos a poner. Ahora haremos una indización o filtrado en donde solo queremos la tabla de datos con los años en los que el PIB mexicano fue negativo. Entonces, primero vamos a crear un vector con todos los numeritos de filas en los que el PIB mexicano fue negativo. Entonces, para esto vamos a crear un objeto que sea filas negativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creamos un objeto llamado filas negativas, en donde colocamos los números de filas en los años en que el PIB mexicano fue negativo. Le vamos a poner filas negativas. Recuerden que yo me baso mucho en la convención de Google. Y aquí vamos a utilizar, aquí voy a poner esto con una función que se llama which, cuál. Y empleando un análisis de igualdad o desigualdad. Pues aquí sí voy a hacer dos paréntesis. Vámonos a la consola. Si yo le pongo 1 menor a 2, que sabemos que es cierto, y le doy Enter, ¿qué me va a contestar la computadora?
me va a devolver un quinto tipo de objeto que es el objeto lógico o booleano, ¿verdadero o falso? Entonces, si yo le pongo 1 menor a 2, ¿qué nos va a contestar? Verdadero. Si yo le pongo 1 mayor a 2, pues me va a decir, no, eso no es cierto. No es mayor el 1 al 2. Si yo le pongo 1 menor o igual a 2, me va a decir que sí, porque es menor o igual a 2. O sea, cumple esa condición de ser o igual o menos. Si yo le pongo mayor o igual a 2, me va a decir que es falso. Si yo le pongo igual, igual, es decir, que es exactamente igual, ni mayor ni menor, o mayor o menor igual que, no, es igual a secas, me va a decir falso. Y si yo le pongo 1 igual, igual a 1, ¿qué me va a decir? Verdadero, porque el 1 es exactamente igual al 1. Ahora, no sé si hasta aquí en las igualdades, desigualdades, cuando las invocamos, siempre más R nos va a responder verdadero, falso, según sea el caso. Digamos que esta es la primera piecita para utilizar este comando which. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Si yo escribo 1 menor igual a 2, A mí me queda una duda. Cuando tú dices 1 es menor o igual a 2, ¿por qué puede ser igual a 2? estamos haciendo un ejercicio de comparativa, de algo que ya sabemos que pues, el 1 es menor a 2, aquí por lo menos con los números reales, ¿no? Entonces, Reales es igual, pero los números del día a día, los números del día a día, porque si nos igual metemos a otros, 2 se corta un poquito la ahorita. y te lo puso como verdad. Se cortó, no sé si me pasó a mí o no sé si me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien, Oscar, pero sí se Ok, cortó. ok. Entonces, aquí se nos cortó tantito ahorita, lo vuelvo a explicar. Yo estoy haciendo una afirmación numérica. Le estoy diciendo a R, como lo haríamos con cualquier computadora, que el 1 es menor a 2. Y me va a contestar la computadora si le doy enter. Eso es true, verdadero. Si el 1 es menor a 2. Ahora yo le voy a hacer otra afirmación. El 1 es mayor a 2. Ahorita se me salió la ahorita. Es mayor a 2. Si le doy enter me va a decir, espérame, eso no es cierto, eso es falso. Entonces, tenemos varias afirmaciones de menor que, mayor igual que, menor igual que, o igual que es exactamente igual. Lógica propositiva muy básica, ¿no? Entonces, cuando le hacemos esas afirmaciones de 1 mayor a 2, 1 menor a 2, la computadora nos va a contestar, como lo haría en cualquier computadora, lo que tú me dices es cierto, lo que tú me dices es falso. Entonces, con eso estamos desencadenando que la respuesta específica va a ser un nuevo tipo de objeto que es un objeto booleano o un objeto lógico. Ahí tiene su nombre, un objeto logical. O es verdadero o es falso. No hay de otros sabores, ¿sí? Entonces, aquí si yo le digo 1 mayor a 2, me va a decir que es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, del PIB mexicano, extráeme todas las filas? Y en cada una de ellas respóndeme cuál si es mayor a 2 o a 0, por ejemplo, es positiva y cuál no lo es, ¿sí? Héctor, por favor, adelante, profesor Héctor Cázares. Doctor, únicamente, pues solamente reforzar el tema, solamente es ponerle ahí menor que 0 Exactamente. para que Entonces, sea ese el verdadero, mayor que 0 sería el falso, y ese sería el vector. 1 y 2, 1, exactamente, 1, se acabó. exactamente. Ese
Sería más Así es fácil como lo explicarlo. haríamos. Efectivamente, profesor. Así lo haríamos. Perfecto. Por ejemplo, si muchas gracias. Justamente como sugiere el profesor, aquí si yo le pongo tabla datos 1, signo de pesos, PIB mexicano, menor a 0, va a extraer todo, la columna de PIB mexicano, y una a una en cada las filas va a verificar, nos va a decir en qué filas se cumple el enunciado y en cuáles no. Si yo le doy Enter, nos va a dar muchos false y por ahí algunos trues. ¿En dónde se está haciendo verdadero? Por ejemplo, vamos a voltear aquí. PIB mexicano en la fila, la primerita de ellas, la fila número 5. Aquí está el primer true. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque el PIB mexicano que tenemos registrado aquí es menor a 0. Entonces, ahí la afirmación PIB mexicano de la fila 5 es menor a 0, se cumple. Pero en las 4 anteriores que tuvimos un PIB positivo, no se cumple y nos pone un falso. Entonces, si yo le pongo aquí de entrada primero filas negativas y repito esto, y le doy play, va a crear un objeto llamado filas negativas en donde va a poner el resultado de este análisis de la veracidad de lo que estamos afirmando. De tal manera que si escribimos en la consola filas negativas y le doy enter, regresamos a todos estos false, 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 true, false, 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 true, true, y así sucesivamente en cada uno de los registros que tenemos de nuestro PIB. Esto no nos va a servir mucho porque no son puros false y trues. Y nosotros queremos decirle, queremos conocer única y exclusivamente los valores de las filas en donde esta afirmación es verdadera, en donde es true. Entonces, este primer afirmación de que el PIB es menor a 0, lo vamos a poner entre paréntesis para invocar un comando que se llama which, cuáles filas son menores a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer la computadora? Un análisis de todas las filas y todas aquellas que marcó con true, en donde se cumple esa afirmación de que el PIB mexicano es menor a 0, solamente nos va a hacer mención de esas filas. Por ejemplo, si le doy enter, en vez de devolvernos tanta cosa, solo nos va a devolver las filas 5, 11, 12 y 19. ¿Por qué esas filas? Porque como bien sabemos, regresando a nuestra tabla de datos, la fila 5, las filas 11 y 12 y la fila 19 en la columna PIB MX son las únicas que tienen datos negativos, menores a 0. Entonces, si le doy de nuevo play, vamos a ver acá a mano derecha, déjeme dónde está mi herramienta de dibujo, aquí está. Vamos a ver aquí a mano derecha el objeto filas negativas, que solamente en vez de extraernos puros verdaderos y falsos, que no me van a servir, no nos van a servir para fines de indización, los números específicos de las filas en donde esa afirmación sí se cumple, esos sí que nos van a servir para indizar. Entonces, aquí ya creamos juntos las filas negativas y ahora sí podemos extraer de tabla datos 1, de la columna PIB mexicanos, entre corchetes ya no le vamos a poner números específicos. ¿Qué le vamos a poner adentro? Le vamos a poner el objeto filas negativas, que es el que contiene todas esas filas en donde se cumple que el PIB sea negativo en el caso mexicano. Y nos va a extraer solamente los PIBs de esas 4 filas. ¿Sí? Laurita, por favor, levantaste la mano. Sí, gracias, Oscar. Oye, Oscar, a mí me aparece un error. Me dice que la función which no existe, que no la puede encontrar. Ah, ¿le pusiste WHICH? W. Por- Ah, no, me falta un H. Ya, ya. Sí.
Ah, No, está ya, bien. era eso. Gracias. Sí, porque eso a mí me pasa seguido. También cuando estoy programando, ay, le faltó la H y ahí me quedo atorado, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, si queremos extraer los puros datos. Entonces aquí le voy a poner en la tabla anterior, extrajimos, se extrajo, aquí traigo una dislexia, se extrajo solamente los datos de la columna PIB MX. Pero si queremos filtrar toda la tabla con esas filas, quedaría como sigue. Entonces, volvemos aquí a lo mismo. Nada más que ahora se filtra la tabla. En primera instancia, no le voy a especificar el número de columna. La voy a dejar solita el objeto tabla datos 1. Sí le voy a especificar las filas y le voy a dejar una coma sin decirle el número de columnas para que nos extraiga todas las columnas, pero de esas filas específicas. Entonces, si le doy play aquí, ¿qué va a suceder? Que nos va a extraer todas las columnas porque no se las especificamos, no le dijimos su nombre de fila, sino dejándole coma vacío, nos va a extraer todas las columnas de las filas 5, 11, 12 y 19. ¿Sí? Laurita, ¿levantaste la mano otra vez? No, perdón, no le he bajado. Ah, ok. Deja. Venga, Laurita, gracias. Entonces, aquí, como podemos apreciar, si yo quiero extraer una tabla filtrada, e incluso me quiero dar el lujo de tabla, y ponerle un nombre de objeto, tabla filtrada, con F mayúscula, y le doy control enter, ¿qué va a suceder? Que se va a crear este objeto tabla filtrada, que a la hora de inspeccionarlo es la tabla original, pero filtrando solamente las filas en donde el PIB mexicano fue negativo. ¿Ok? Entonces, estas son varias de las maneras más comunes que tenemos de indizar o filtrar, podrían ser sinónimos para los efectos de lo que estamos haciendo, de filtrar ya sea una tabla, filas o columnas a nuestro gusto de una tabla de datos de un vector, ya sea especificando los números de filas y los números de columnas, o si es un objeto data frame, especificando el nombre de la columna y solamente las filas, como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el que solo de la fila de la columna PIB-MX extrajimos las filas con el PIB negativo. Aprendimos también a conocer un nuevo tipo de objeto, que es el objeto lógico, en donde le hacemos una afirmación, ya sea para un número específico o para una fila o para una tabla, y nos va a contestar en cada una de las entradas lo que es cuando es verdadero y cuando es falso. Por ejemplo, no vimos otro ejercicio. Si yo le doy tabla datos menor a 0 y le doy enter, va a hacer un análisis de toda la tabla y en las filas donde se cumpla la afirmación de ser menor a 0, nos va a poner true y en todas las demás nos va a poner false. Entonces, ahora sí que cada una de las entradas de esta nueva tabla es un objeto lógico. Pero como es un objeto lógico, no nos sirve, porque solamente nos da true o false, no nos sirve para indizar filas o columnas. Entonces es por ello que utilizamos el comando which, que la traducción es ¿cuál? ¿Cuál de estas filas en la columna PIB-MX del objeto tabla datos 1 es negativa? Y con eso nos va a regresar, como vimos aquí en filas negativas, los números de filas en donde se cumple esa afirmación de ser menor a 0, de ser negativo. Y con eso creamos un vector a la medida, a nuestro gusto, como si hubiéramos hecho C 5,11,12,9 a mano. Aquí la computadora lo hizo por nosotros y nosotros.
Y en lugar de poner aquí entre los corchetes los números específicos que hicimos, pusimos adentro el objeto filas negativas para que de ahí extrajera los números de filas que tiene que indizar. Y no más, ¿sí? Entonces, estas son las formas más comunes de indizar en objetos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Para regresar con toda confianza, porque este tema que estamos viendo es uno de los temas más fundamentales a la hora de estar haciendo nuestra programación. No, nada más, si nos das unos segundos para terminar Claro. de hacer lo que hiciste. Profesor Cázares, por favor, adelante. Doctor, más una reflexión. La indexación de columnas y filas, similar a la de buscar X en Excel, ¿cuál sería la forma detallada o más analítica que puede explicarnos en con este lenguaje? Justamente usted nos acaba de decir una analogía muy buena en el caso de Excel. Nosotros, cuando invocamos la función buscar B, buscar valor, precisamente Excel en segundo plano corre estos dos pasos que estamos haciendo nosotros de manera, digamos, secuencial. Determinar, por ejemplo, buscar valor en la columna fecha, la columna A, por ejemplo. Digo, en la columna B, donde está el PIB mexicano, por decir un ejemplo así muy al aire, en donde el PIB es negativo. Entonces, ¿qué le ponemos en la sintaxis? Buscar valor, seleccionamos las fechas y menor a cero, más o menos palabras más, palabras menos, le ponemos las instrucciones. Entonces, en segundo plano, lo que está haciendo de manera programática Excel es eso, crear un objeto, filas negativas, y luego con esas filas negativas indizar en esa columna para extraernos ese valor específico. Cuando lo hacemos con buscar valor, por ejemplo, un nombre, tenemos una lista de nombres y aparece el suyo, Héctor Felipe Cázares. Entonces usted le pone buscar valor en la columna, no sé, año de nacimiento, en la columna A, en donde la columna A que sea igual a Héctor Felipe Cázares Rosales. Entonces, ¿qué va a buscar? Lo primero es justamente crear un objeto que se llame fila nombres, en vez de filas negativas, ¿no? Fila nombres, which, de todas estas entradas de nombres, which, nombre igual, Héctor Felipe Cázares Rosales. Entonces va a buscar, va a decir falso, 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 pum, verdadero, la número 15. Falso, 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 falso. Y de todas ellas, solo la 15 es la que dice verdadero. Entonces va a invocar un comando which y me va a decir, dime cuáles son verdaderas. La número 15. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la columna año de nacimiento, voy a buscar el valor de la fila 15 y te lo voy a poner en esa celda. Entonces, todo ese proceso que aquí hicimos en 2 pasos, posiblemente hasta 3, que sería el caso de Excel, en segundo plano es lo que hace Excel por medio de Visual Basics con otra sintaxis. Pero ese sería el pseudocódigo, por llamarlo de alguna manera, que correría, profesor. No sé si más o menos lo pude explicar con claridad. Sí, nada más, o sea, el tema era ahora con la función de buscar X. Buscar V me queda claro que es buscar valor vertical y buscar valor eh, H horizontal, pero ahora con la función X de Office nueva, ya trae un cruce más matricial. Por eso decía yo Oh, qué similitud podremos tener ahorita con los ejemplos que habíamos visto. ok, la función buscar X, le voy a ser honesto, esa no la he usado más abiertamente. Quiero suponer, y a reserva también de equivocarme, que podría tener una similitud
en el sentido de que le estamos especificando como la X. En el caso de aquí de la fila 191, la X vendría siendo el PIB MX, decirme estos valores de X, ¿qué valores cumplen esta condición? Y en función de eso, dime de este buscar X, qué número o números cumple con ser igual a determinado valor, mayor a determinado valor o menor a determinado valor. Esa sería una aproximación a la función que usted me está comentando, que siéndolo honesto, no la he usado mucho y fuera de buscar valor, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría estar la respuesta. A lo mejor ahí a reserva de revisarlo con usted y la función cómo opera, y podríamos hacer la comparativa. Ahí sí le queda un poquito mal para no estarle mintiendo, ¿no? Ok, está bien. Gracias, doctor. Y con gusto. Ok, entonces, vimos esto de cómo sería con el comando which. Ahora, aquí también voy a hacer otro paréntesis de algo que comentaba Laurita. Bueno, a ver, si nos vamos a tabla de datos unos, pues yo estoy viendo que fechas no, me lo importó con los números de Excel. Y a mí me interesa ver una fecha, un objeto que sería el sexto tipo de objeto, que es el objeto tipo date o fecha. Y quiero ver la fecha con la que estoy tratando. Ok. Entonces aquí voy a poner otro subapartado. Modificación de objetos numéricos o de texto para convertirlos en objetos tipo date. ¿Ok? Ok. Para ilustrar el ejemplo, utilizaremos un texto de la fecha de hoy, que sería en formato anglosajón, que sería 2023-12-06. Entonces, voy a poner fecha hoy. Fecha hoy igual a, entre comillas, porque es un texto, 2023-12-06. Para poder manipular fechas, formatos, hacer operaciones de sumar, restar, así como lo hacemos en Excel. ¿Qué sucede en Excel? Esto sí es ampliamente conocido por nosotros y nosotros. También R tiene su propia secuencia de números. Las fechas tienen una secuencia numérica con una fecha inicial. En el caso de R hay una fecha, un año, un día y un año cero, una fecha que represente el año cero. Y en el caso de Excel también hay una fecha que diríamos sería una especie de día cero, que es el 30 de diciembre de 1890. Entonces, a partir de ahí, ese es el día 1, 2, 3, 4, 5, hasta todos los números que tenemos aquí. Nosotros no nos interesa ver este número de Excel, sino ver la fecha como está, porque pues, es una interfaz visual y es para nuestro análisis. Para esto vamos a instalar otra librería que se llama Lubridate. Y una vez instalada, la vamos a estar invocando cada vez que la necesitemos, esta fecha Lubridate, para un objeto de números o de textos, convertir la fecha. Entonces, para convertir a objeto date, tipo date, corrijo, el objeto fecha hoy, se utiliza la librería Lubridate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De entrada, control, command I, voy a poner library
Lubridate. Y le voy a dar guardar. ¿Y qué va a suceder? Me va a decir el paquete Lubridate is required, but it's not installed. Si este es un Markdown nuevo, pues la persona que lo está recibiendo o nosotros le damos install. O si no, va a ser install.packages. Lubridate, a ver si estoy escribiéndolo bien. Ahí está. Sí. Ya está instalado y ahora sí lo puedo invocar. Y ya está cargado en mi memoria RAM. ¿Y qué voy a hacer? Esta fecha hoy, el objeto fecha hoy, lo voy a cambiar a as.date. Y entre paréntesis voy a poner el objeto fecha hoy. Y le voy a dar play. Perdón. Aquí. Y ahora sí. Si nos vamos al objeto fecha hoy que se acaba de crear, vamos a ver que aquí nos va a poner la fecha, pero ya no aparece como un texto plano, porque si nos vamos al chunk anterior y le doy otra vez Control Enter, fecha hoy, vamos a ver que es un objeto tipo texto. Entonces yo le escribo class fecha hoy, me va a decir es un objeto tipo carácter. Pero si yo corro este chunk abajo con la función asDate, fecha hoy, el objeto fecha hoy ahora es un objeto tipo date, como nos está diciendo la consola. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos convertir la columna fechas de ser un simple número de Excel a ser un objeto tipo date, vamos a usar precisamente esta función. Pues voy a poner, si queremos convertir la columna fechas en el objeto tabla datos 1, se sigue esta función. Va a ser tabla datos 1 igual, perdón, tabla datos fechas, porque es con la que vamos a trabajar, igual a asDate, el mismo objeto, tabla datos fechas. Pero como no es un texto que tenga el formato de fecha anglosajona, es un número, le vamos a poner origen, igual a, le vamos a poner la fecha que yo les decía, 1890, 12:30. ¿Qué va a suceder? Primero, va a extraer toda la fila completa, la fila fechas del objeto tabla datos. Utilizando un origen o una fecha inicial del 30 de diciembre de 1890, todos los números que están ahí, que son números de Excel, los va a ir convirtiendo de número a fecha. A una fecha con el formato ya preferido, y toda esa columna de ser un objeto numérico, por ejemplo, si yo le pongo class tabla datos 1, fechas, y le doy enter, me va a decir es un número, lo que ya sabemos. Entonces las va a convertir toda esa fila a fechas, y solamente esa fila, el resultado de ese vector ya de fechas, lo va a sobreescribir sobre la fila o vector fechas dentro del objeto tabla datos. O sea, es decir, solo va a trabajar en esa fila y sobre esa fila va a hacer toda la conversión de fechas. Por ello les decía la importancia de este paréntesis de la indización, porque hay que especificarle ya sea el número de columna o en su defecto el nombre de la columna, que en este caso es fechas. Entonces, si le doy play y me voy a tabla datos, ¿qué va a suceder? Ahí está. Ya no vemos el numerito. Ya vemos la fecha
en la que fue publicado o registrado este registro, con errorcitos pequeños por los números de Excel, eso ya son errores de origen, que también podemos ir puliendo, ¿sí? Pero aquí de convertirlo, como es por ejemplo tabla datos 2, un número de Excel, lo que hicimos, lo convertimos a un objeto tipo fechas. Entonces, de tal manera que si yo vuelvo a correr este comando, class datos, perdón, class tabla datos fechas, ahora no me va a decir que es un número, sino que es un objeto tipo date, tipo fecha, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué ejercicio les voy a poner ahorita? Ahora convertimos la columna fecha en singular del objeto tabla datos 2 y ustedes me van a ayudar a escribir la sintaxis de en esa columna sobrescríbeme la conversión de los datos numéricos de esa columna convertidos a fecha. Así que les dejo el ejercicio para que lo repiten. Acuérdense. Sí, déjanos. Aquí les voy a poner una notita especial. Nota. Ay, se me fue el nombre, no es criterio. Bueno, le voy a poner el parámetro, a reserva se me fue el nombre informático. El parámetro origin en la función asDate indica la fecha original de la secuencia de números y solo aplica cuando tenemos números en lugar de fechas de una tabla de datos importada desde Excel. Este sí es importantísima, esta nota es más, la voy a poner toda completa en negritas. Origin solo lo vamos a poner cuando importamos de Excel, con la fecha. ¿Sí? La fecha 1890-1230 es muy importante porque es el origen o fecha inicial en Excel. Oscar, una Ujú. pregunta. Si en nuestro archivo de datos de Excel la fecha se muestra bien, porque bueno, está configurada para tal, voy a seguir ocupando esta función de origin una vez que ya lo jale o se me respeta eso que le puse en Excel. De hecho, esa es una muy buena pregunta la que haces. Hay ocasiones en las que importamos datos. Casi siempre, cuando las fechas en el Excel vienen en el formato anglosajón, la importación sí la entiende con año en 4 dígitos, guión, mes en 2 dígitos, guión, día en 2 dígitos. Casi la entiende bien y nos lo va a importar muy posiblemente como un objeto tipo texto, no como un objeto tipo fecha ni numérico. Entonces, ahí, salvo lo que queramos hacer, si vamos a utilizar la fecha, ¿en dónde la podríamos utilizar la fecha? A la hora de hacer una gráfica. Que ahí sí va a necesitar las funciones de la gráfica, van a necesitar una secuencia de fechas ordenadas de menor a mayor. Entonces, ahí, aunque te lo importe bien y tú veas la fecha bien puestecita en el formato anglosajón que debe de ser, sí será pertinente aplicarle sin el origin, aplicarle nada más as date y la columna en tu tabla de datos en donde están las fechas, para tener esa certeza de que las fechas fueron convertidas a eso, a fechas. Y
tu gráfica o las funciones que vayas a utilizar, por ejemplo, en análisis de series de tiempo, sí te lo van a pedir. Puedas trabajar cómodamente, ¿sale? Entonces, siempre como criterio prudencial, y qué bueno que haces la pregunta, y te voy a poner esa nota, aunque veamos que de origen en la importación de datos la fecha está bien en el formato anglosajón, no está de más regalarle un tabla datos 1 o como se llame tu objeto, signo de pesos, fechas, date o como se llame, y aplicarle el as date, para no dejar nada más que no deje de ser un objeto tipo fecha, ¿sí? No sé si ahí me pude explicar. Sí, No claro. está de más. Ujú. Y origin solo se utiliza sí y solo sí, como aquí en tabla datos 2, te lo importa como números y cuando sabemos que esta secuencia de números es de Excel. ¿Cómo la identificamos? Porque Excel está en los 30,000, 40,000 su secuencia de números para estas fechas. Y R anda en los 70,000 y anda en otra numeración, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo as numeric, tabla datos 1, fechas y le pongo 1, me va a regresar otro número que no es el original que teníamos para Excel. Este 4747 va a ser el consecutivo del 31 de diciembre de 1982, pero en la secuencia de R. Entonces, por eso sí es muy importante, siempre que importemos de Excel y que veamos que nos lo importó como números, darle esa pulidita a la fecha con esta instrucción, con este argumento, era la palabra que buscaba. Con este argumento, origin igual a, entre comillas, 1890, 12, 30. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. No, con gusto. El argumento. Argumento. Ahí está. Oscar, una pregunta. ¿Y si la fecha viene ya no en formato anglosajón, sino en formato en español, mexicano, no sé cómo se diga? O sea, día, mes, año. Ujú. Y con ¿Hay los que diagonales, ¿no? convertirlo? Que esos. Sí, hay Así que es. convertirlo. Sí, hay que convertirlo, Arcadio. Ahí, cuando eso sucede, que es muy específico, a mí me ha llegado a suceder cuando algunas importaciones y que te lo importa para variar porque de origen era un TXT o era de una base de datos externa. Ahí hay que hacerle una funcioncita especial que no existe, que de hecho yo en alguna ocasión he hecho algunas funciones especiales, nada más, y qué bueno, te lo voy a dejar en los pendientes, qué bueno que lo traes a mi atención también, para poner esa función en GitHub y decir, convertir a fecha R español o mexicano y ya le pones todas esas fechas con esa columna de texto para que el texto lo procese y lo identifique como posible fecha, o sea, lo convierta a la fecha que debe de ser y lo procese. Desafortunadamente, cuando es en formato de origen texto, como lo trabajamos, que es los días, diagonal, los 2 dígitos del mes, o incluso el nombre, más aún, enero, febrero, agosto, septiembre, por dar ejemplos, no lo va a entender, a menos de que viniera en inglés. Esta función original, ¿por qué? Porque volvemos al tema, fue programada por anglosajones. Pero si no, ahí hay que hacerle una pulidita especial. Y si tú tienes esa situación, nos podemos sentar ahí a revisarla en su momento, ¿no? Lo que sí voy a hacer es igual en estos días hacer esa funcioncita, probando a ver si jala, para que de fecha mexicana en español la convierta a fecha DR. Eso sí lo podemos explorar. O hacer la conversión en Excel directamente nosotros. A DER, Eso es ¿no? exactamente. Si traes el origen en Excel, no está de más que le hagas esa conversión al formato y ahora sí que personalizado de la fecha, en donde pones año con 4 dígitos, guión, mes con 2 dígitos, guión, los 2 dígitos del día. ¿Sí? Ya Esa puede está. ser la opción A.
O la opción B, cuando recopiles tu información, también la misma historia, ¿no? Que te la recopile, pero dándole ese formato. ¿Ok? Hecho, Pero eso ya es gracias. otra historia. Sí, no, con gusto, Arcadio. ¿Ya les quedó lo de tabla de datos 2? Acuérdense que la fecha es fecha en singular. No, no me sale. No, a ver, doctora, que compártanos, por favor. Ah, ajá. Ok, ya sé por qué no le sale. En la tabla datos 2, falta de consistencia de mi parte, la columna donde están las fechas se llama fecha en singular. Entonces, en esos dos, y adentro en la sintaxis también hay que quitarle la S de la fecha. Y la fecha del origen es 12/30, 30 de diciembre de 1890, en lugar del 3. Entonces, a ver si se deja. Hay que darle play. Parece ser que ya se dejó y ahora si quiere inspeccionamos, doctora. Ahí está, Ya, gracias, doctor. Sí, con es gusto. que aquí está el singular, ¿cierto? Sí, entonces ahí hay que tener todas y todos cuidados por falta de consistencia, porque son datos que he recopilado de diferentes lugares. No le puse fechas por consistencia y pues ahora tenemos el problema. Entonces, fecha en singular para este caso específico. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer lo propio. Nada más voy a copiar y pegar. Tabla de datos 2. Voy a hacer también la omisión de la S. Y si me voy a tabla de datos 2, aquí están mis fechas. Excelente. Bueno, entonces ya vimos cómo hacer la conversión de la fecha, ¿no? Que hacer una asignatura pendiente desde el día de ayer. Ya aprendimos y practicamos un poco de indización, ¿sí? Y digamos que de las cosas básicas de trabajar con datos, meter, manipular datos, esto es lo fundamental o lo inicial. A lo largo de otros temas iremos haciendo otros paréntesis y ya cuando empecemos a meter en el transcurso ya de mañana o pasado indicadores for, which, if, etcétera, que son ya operadores muy específicos para programar, haremos algunos otros paréntesis y se irán atravesando algunas otras necesidades. Pero básicamente la manipulación de fechas, la forma de indizar, sobre todo en una tabla de datos, con esto ya tenemos herramientas suficientes para estar importando datos y comenzar a analizarlos, ¿sí? Ya sabemos de datos locales o datos de una carpeta en Dropbox o en alguna otra fuente como puede ser Google Drive o OneDrive, importar ese archivo de Excel, SPSS, Stata, Google Sheets, lo que sea, importarlo y tener los datos ya dentro de nuestro ambiente para que la computadora los procese a nuestro gusto, a las instrucciones que estamos dando, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la parte de importación de datos desde otras fuentes externas. Vamos a ver varias de ellas, ¿sí? Antes de entrar al tema, en los, ahora sí que breves minutos, 10, 11 minutos que nos quedan. ¿Hay alguna pregunta de todo esto que vimos? ¿Alguna necesidad, algún comentario donde se hayan quedado atoradas o atorados para regresarnos? Con toda confianza, ¿eh? No, Oscar, gracias. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos, importación desde datos de fuentes externas. Vivimos ahora sí que en una actualidad, en una realidad, que yo siempre digo de broma y lo comentábamos, lo habíamos comentado con el doctor Marco, con el doctor Jaime, lo hemos comentado también con otros amigos que están en nuestras lides de la investigación y la docencia, sobre todo en la investigación, que si hubiéramos tenido todas estas herramientas cuando hicimos hace ya algunos años nuestro doctorado,
nos hubiéramos dado más vuelo, ¿no? Eso no quiere decir que no nos vayamos a dar vuelo ahorita, con todo esto que al principio vamos familiarizándonos, pero una vez que nos vamos enganchando y le vamos hallando el sentido, la utilidad y le vamos encontrando muchas aplicaciones, el sentarnos a programar aquí nuestras propias tareas y análisis, o al menos nuestras notas en línea, nos va a dar ya un potencial y una eficiencia incluso a la hora de trabajar mucho mayor. Ahorita estamos pues en la fase del aprendizaje y al irnos habituando todos pasamos por eso. Y una de las grandes ventajas que también vivimos en una actualidad informática bastante interesante y bastante excepcional. Tan es así que antes, por ejemplo, si queríamos el histórico de la inflación o el histórico del ITAE, teníamos el acceso a las páginas del INEGI, por ejemplo. Pero si queríamos el histórico del PIB de China, teníamos que andar navegando por internet o comprar los anuarios estadísticos o comprar la base de datos y que era todo un tema, ¿no? Hoy en día ya la moda es que muchas dependencias públicas, incluso muchas empresas o instituciones y organismos multilaterales, ya todos sus análisis, todas sus estadísticas, ya las ofrecen por medio de aplicaciones denominadas APIs o vínculos o formas de entrar llamadas APIs, o más aún, ya también lenguajes como R o Python nos permiten hacer algo que se llama web scraping, que no es más que meternos a la página web, buscar las tablas donde están los datos que nos interesan y que la computadora de manera automática, el R o el Python, cuando ejecuta una serie de instrucciones, descarga los datos a nuestra computadora. Entonces eso ya nos simplifica mucho la obtención de datos y como estamos viendo y seguiremos viendo a lo largo de estas sesiones, la manipulación de los mismos y su análisis. Entonces, vamos a ver la importación de datos de algunas fuentes externas. Una de ellas, las naturales, van a ser Banco de México e INEGI. Otras un poquito más especializadas donde podemos encontrar cierta información internacional, como puede ser Quandl, que nos da acceso a algunos datos de OCDE, del Fondo Monetario Internacional, sino también hay APIs especiales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de varias dependencias. El propio Yahoo Finance, pues sabemos que podemos extraer información financiera también de ahí. Y vamos, hay varias fuentes, incluso con uno de mis doctorandos, en una de las comisiones que tenemos con algunas colegas, como son la propia Laurita, la doctora Figueroa, la doctora Betty Flores, pues con uno de mis doctorados hemos ya desarrollado algunas APIs en donde toda la información, esa es la primera que hemos hecho hasta ahora, toda la información de precios agrícolas en todas las centrales de abastos del país de manera histórica, pues ya la podemos acceder a esa base de datos y descargarla, ¿no? Pues vamos a ver algunas conexiones externas básicas, que no por ser básicas no quiere decir que no nos van a dar potencial. La primera de ellas va a ser el caso específico, aquí vamos a hacer el caso omiso, el caso específico de el INEGI. Bueno, voy a ilustrarnos bien, voy a dejar aquí afuera INEGI, porque esta es una función un poquito más casera que preparé, porque las funciones que existen de INEGI, como cambia cada ratito algunas cuestiones, el INEGI se han vuelto un poquito inestables. Vamos a trabajar con Banjico, extrayendo datos y más que nada por el tiempo del Banjico. Si nosotros nos vamos a la página del del Banco de México, en la sección de estadísticas, tenemos una opción que se llama Web Services o CIE API. Déjenme, pongo acá la dibujadera de nuevo. ¿No? Aquí, estadísticas y Web Services. Bueno, eso será después. Bueno, aquí sí son. Está, ya está. Listo. A ver si me deja
Ok, y quiero en estadísticas destacar esto de aquí. Bueno, no me deja. Pues no nos distraigamos. Cuando le damos aquí en estadísticas, Web Services CA API, nos va a abrir esta página, que es precisamente la API del Banco de México, que podemos utilizar a nuestro gusto. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Vamos a requerir dos cosas. Uno, una cosa que se llama token, que no es más que una clave especial para nosotras y nosotros, para que cuando R corra la función de conectarse al servidor para extraer los datos, el servidor nos reconozca como una investigadora o un investigador y no como un hacker que quiere entrar a hacer estropicios. Entonces, para eso es muy importante tener nuestro token de consulta, que es muy sencillo generarlo. Ahorita lo vamos a generar incluso en conjunto. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Tenemos para JavaScript, Java, C o R. Y aquí nos dice cómo instalarlo. O sea, hay un manual bastante flexible, ¿sí? Vamos de entrada a instalar esta librería que se llama CieBanjicor, que es la librería especial para conectarnos a los servidores de Banjico. Entonces, lo primero que vamos a ocupar, como les comentaba, acá, lo primero que necesitamos es instalar la librería de la API del Banjico con la función install packages CieBanjico. Entonces, de favor, en su consola van a correr la función install packages CieBanjico y le vamos a dar enter. Va a correr todo el proceso de instalación y ya está. Lo siguiente es... Perdón, ¿nos puede poner otra vez la función? No alcancé a verla. Me moví. sí, claro, claro. Ahí está. Gracias. Install packages, que es la función convencional para instalar. Y entre comillas, dentro de los paréntesis, CieBanjico. Entonces les debe de correr toda la instalación correspondiente. ¿Ok? Ya que la instalamos, ahora pues ya la invocamos. Library CieBanjico, para que ya una vez que esté instalada y abramos nuestro RStudio, la podamos invocar y poder correr todas las funciones, ¿sí? El siguiente paso es tener un token de consulta, el cual se genera, aquí voy a hacer en esta página. Y ahorita voy a explicar esta sintaxis. Entonces nos vamos a ir a donde dice token de consulta, aquí en CieBanjico. ¿Y qué va a suceder? Nos va a dar un ejemplo del token, etcétera, una explicación, pero la verdad es que no es muy complicado. Lo que nos va a decir es, genérame con este código de seguridad, con este captcha, que es, en mi caso es 7MX6, y le doy clic a la opción de generar token. Repito, en la página del CIE-API que entramos, a mano izquierda hay una opción que se llama token de consulta. Y ahí en token de consulta me va a abrir la página, esta que estamos viendo, y abajo en solicitar token, en el título de solicitar token, nos va a pedir el captcha correspondiente. Ya que lo introdujimos, le damos generar token. A ver, intentar otra imagen. 28
PHF. Y me va a poner aquí un numerote, una secuencia de números, letras y todo que genera de manera aleatoria y que obviamente va a registrar en su base de datos de tokens y de usuarios para permitirnos entrar. Incluso si queremos ver ese token, yo les sugiero guardarlo en un Word, un archivo de Word que puedan acceder fácilmente, o en la aplicación de notas, vamos, en algún lado en su computadora, o en este mismo RStudio, porque ya una vez que generan este token, les puede servir en el futuro para hacer todas las consultas que ustedes quieran al Banco de México. Si yo lo pego y le doy acá a consultar estado, me va a decir activo, activo. ¿Sí? Entonces, todo este numerote que les, así, lo copian, todo completito. Oscar, perdón, ¿dónde entraste al sistema de información económica? Es que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Aquí en estadísticas, Laurita, se te va a desplegar cuando entras a banjico.org.mx. En el menú de estadísticas aparece este desplegado que estás viendo, bases de datos, herramientas, intermediación financiera. En herramientas, la penúltima dice Web Services CIE API. Le das clic ahí y te va a abrir otra página web, es decir, el sitio web este. Y posteriormente, en la opción de la izquierda, en token de consulta, le das clic ahí y cuando te cargue, le vamos a dar en solicitar token, te va a aparecer un captcha, pones el captcha, le das el botón generar y ya te debe de aparecer este token completito. Que ese va a ser tu token o número de identificación digital para que puedas entrar libremente a los servidores de las bases de datos de Banxico. Ok, gracias, sí, ya lo generé. Perfecto. Ya lo generamos. Entonces, ya que lo generamos, bueno, aquí para que en la página, ahorita completo esa parte, porque si no, se me va. Vamos a escribir set token con T mayúscula y entre comillas vamos a pegar el token que nos generó. Listo. ¿Qué hice aquí? Si se fijan, el texto en esta página está entre corchetes cuadrados y la URL seguida de paréntesis está dentro de los paréntesis. En Markdown, cuando hacemos esto, estamos generando un hipervínculo en donde le especificamos entre corchetes cuadrados el texto del hipervínculo y entre paréntesis la URL de ese hipervínculo. De tal manera que cuando compilemos nuestra página web, nuestro Word, nuestro PDF, se va a generar un vínculo con el texto en esta página que al darle clic nos va a dirigir a la página del CIE API. ¿Sale? Eso es lo que estoy haciendo en esa sintaxis para quienes ya pudieron generar su token y le damos play al comando set token, que es de esta librería, entre paréntesis y entre comillas pegamos todo el token que generamos. ¿Sí? Y mientras en lo que lo hacen, voy a irme acá. Ya lo tienen todas y todos. El token ya, estoy apenas anotando lo que estás poniendo, las funciones. Ok, perfecto. Ok, le ponemos set token en un chunk especial, nuestro token entre comillas y le damos play para ya tener el token en la memoria RAM. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme, primero me pirateo la función, ejemplos, R, y
Muy bien. Vamos a suponer de momento que solo quiero la formación de serie. Que queremos extraer la información desde el 2000, desde el 1 de enero del 2000 al día de hoy, por ejemplo. Ahorita voy a hacer el cambio el día de hoy. Quiere extraer toda la información del tipo de cambio peso dólar. Entonces, en la misma información del CIE API, aquí a mano derecha tenemos catálogo de series. Entonces, si me voy a catálogo de series, aquí va a aparecer todo lo que podemos extraer de las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos tipo de cambio. Entonces, le voy a dar clic a tipo de cambio y me aparece este menú. Ok, ¿y qué es lo que quieres? ¿Quieres un índice del tipo de cambio real respecto a 111 países? ¿Quieres información diaria? ¿Quieres información mensual? Vamos a suponer que queremos información diaria del tipo de cambio. Y luego aquí podemos ver otras series históricas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos darle tipos de cambio diarios. Y tenemos interbancario a 48 horas. Por ejemplo, tipo de cambio del dólar desde 1954. Es más, vamos a traérnoslo desde ahí. Entonces, cuando le damos clic al nombre, tipo de cambio desde 1954, nos va a dar la información, la URL de en dónde podemos encontrar ya en la página web del Banco de México esos datos, pero sobre todo nos va a dar un ID serie, SF63528. Entonces, ese lo voy a copiar y lo voy a crear un vector, porque puedo consultar varios indicadores al mismo tiempo y descargarlos todos en conjunto. Ahorita nada más queremos descargar solo uno, que es la serie SF63528. Y aquí le voy a poner, no, desde el 2000, nada más, para no revolvernos. Entonces, voy a crear un objeto que se llama series, que es el vector con la o las series, es decir, el número de serie que generamos desde el catálogo. Estuvimos navegando y encontramos ese número de serie. Se lo pegamos y luego aquí vamos a generar un objeto que se llama datos Banjico igual a, la función es getSeriesData con S y D mayúscula. Y entre paréntesis ponemos el objeto, el vector de textos series, el objeto series, porque están todos los objetos que queremos extraer. Le ponemos la fecha inicial, el 1 de enero del 2000, y la fecha de enero, el 31 de noviembre del 2023. Vamos a suponer que lo queremos por alguna circunstancia para esa fecha. Entonces, si yo le doy play, ¿qué va a suceder? Acá en nuestro ambiente de trabajo ya importó en el objeto datos Banjico, ya nos importó la información que estamos buscando. Si yo le doy clic para inspeccionarlos, aquí me va a importar la información de esta única serie. Si yo le hubiera pedido información de más cosas, por ejemplo, la tasa de CETES de 28 días, me hubiera puesto, hubiera tenido que buscar aquí su propio, en las bases de datos del Banco de México, su indicador y ponerlo también como otro objeto de texto dentro del vector de series. ¿Y qué hubiera hecho? Hubiera empezado a buscar a cada una de las series por separado, consultarlas, las pone todas en un objeto tipo lista que para fines de nosotros le llamamos datos Banjico. Y ese objeto lista tiene adentro la o las series con los datos que consultamos. Se nos viene un poquito el tiempo encima. Mañana vamos a retomar todo el proceso inicial desde cómo hacer el token, cómo navegar y vamos a hacer más series, extraer 2, 3 series.
¿Qué vamos a hacer con ellas? Posteriormente vamos a hacer una gráfica y una tabla que concentre las mismas, ¿sale? Pero eso ya lo vemos con más calma mañana porque ya el tiempo se nos vino encima. Les voy a dejar como siempre la URL de mi versión más reciente de lo que es el RStudio en línea, ¿sí? La grabación, como siempre, y mañana nos vamos a poner a retomar la extracción de datos del Banco de México y de datos de el INEGI. Y vamos a empezar ya a hacer tablas de datos, tablas de resumen y algunas gráficas para que queden en nuestro reporte. Antes de irnos, no sé si hay alguna pregunta con toda confianza. Oscar, yo tengo una pregunta. En esta versión que nos prestas de RStudio de tu copia, ¿le podemos trabajar? Sí, de hecho, lo que va a suceder, como el workspace que les estoy dando no es colaborativo, Ajá. al darle clic a esa URL que yo les proporciono, te va a abrir un workspace provisional. Entonces, cuando tú lo quieras grabar, lo único que hay que hacer es cambiarle el nombre aquí y te lo va a guardar, este proyecto, y te lo va a guardar en tu workspace como en el nombre que tú le pusiste. Y ya Ah, sobre él puedes estar trabajando. muy bien. Es que justo hace rato, pues no tengo buen internet. Se me cerró Ujú. mi sesión y no tenía como nada guardado y entonces estuve batallando. Muy bien, gracias, Oscar. No, con gusto. Y lo que necesiten, pues ya saben, me escriben y trato ahí de atenderlo. ¿Sale? Excelente. Mañana volvemos a retomar este tema y vamos a hacer ejercicios sobre ello. Y ya incluso vamos a hacer algunos cálculos y luego vamos a trabajar cómo extraer del INEGI para las fuentes externas. ¿Sale? Pues bueno, yo les dejo porque salgo corriendo al otro grupo. ¿Dónde está detener grabación? Aquí está.